El rechazo. Esa palabra que parece tener filo, que corta el ego, que sacude la confianza y que pone en duda todo lo que creíamos sobre nosotros mismos. No importa cuán fuerte seas, cuánto hayas crecido, cuántas veces te hayas preparado mentalmente, cuando llega, se siente como un golpe seco en el centro del pecho. Pero lo que pocos entienden es que ese golpe no es un final, es un portal. Es la oportunidad perfecta disfrazada de fracaso. Una especie de bendición encubierta que solo los que saben mirar más allá de lo obvio pueden aprovechar. Hay hombres que al recibir un rechazo, ya sea de una mujer, de una oportunidad profesional o incluso de un amigo, se derrumban por dentro. Se repliegan, se aíslan, creen que algo está fundamentalmente mal con ellos. Pero los hombres que entienden el poder del estoicismo ven el rechazo como un espejo. No para ver defectos, sino para descubrir áreas donde su carácter puede crecer, donde su alma puede fortalecerse. Porque el verdadero valor de un hombre no se revela cuando todo le sale bien. Se revela cuando lo rechazan y aún así se levanta con más fuerza, más convicción y más propósito que antes. Lo primero que tienes que entender es que no debes entregarle tu atención a quien te rechaza. No es una cuestión de orgullo, es una cuestión de respeto propio. Cuando alguien te desprecia y tú sigues ahí, buscando aprobación, disculpas o una explicación, estás diciéndole sin palabras que no te valoras lo suficiente como para retirarte. Que tu autoestima depende de su validación. Y eso es lo más peligroso que puedes hacer. Porque cuando le entregas a alguien el poder de decidir tu valor, estás renunciando a tu dignidad. Piensa en los antiguos sabios. Sócrates, por ejemplo, caminando por las calles mientras un hombre lo insultaba públicamente. No respondió, no se detuvo, no mostró molestia. ¿Por qué? Porque entendía que responder era rebajarse. Porque sabía que su valor no estaba en los gritos de otro, sino en su autocontrol. Y eso, guerrero, es lo que debes cultivar. El rechazo dice más del otro que de ti. Puede venir de alguien inseguro, de alguien con heridas que proyecta en los demás, o de alguien simplemente incapaz de ver lo que tú eres. ¿Y vas a dejar que esa ceguera defina tu valor? Cuando adoptas una postura de indiferencia, cuando decides no reaccionar, no estás siendo frío, estás siendo fuerte. La indiferencia no es desinterés, es dominio. Es la habilidad de decir, tú no tienes poder sobre mí. Y paradójicamente, cuanto menos pareces afectado, más curiosidad generas. Porque la naturaleza humana se intriga por lo que no puede controlar. Y las mujeres, sobre todo aquellas que entienden su propio valor, respetan profundamente a un hombre que se respeta lo suficiente como para no mendigar atención. El que no ruega, el que no persigue, el que no intenta convencer, ese hombre genera misterio, fuerza y magnetismo. Ahora bien, no se trata solo de ignorar, también se trata de permanecer emocionalmente neutral. El rechazo activa en nosotros una cascada de emociones. Frustración, decepción, tristeza, incluso rabia. Y eso es normal. Pero no puedes permitir que esas emociones te gobiernen. Porque un hombre dominado por sus emociones es como un barco a la deriva, sin timón, sin rumbo, a merced de las olas. Y eso lo hace débil, vulnerable, predecible. Epicteto lo dijo claramente, no es lo que te pasa, sino cómo respondes a lo que te pasa, lo que realmente importa. Las emociones son como nubes. Aparecen, cubren el cielo, pero no son permanentes. Si te detienes y respiras, si observas sin reaccionar, verás cómo esas emociones se disipan y tú recuperas el control. Y eso, guerrero, es lo que te hace peligroso en el mejor sentido de la palabra. Porque un hombre que no puede ser sacudido emocionalmente, que puede mantenerse en calma en medio del caos, es un hombre verdaderamente libre. Esa neutralidad también tiene un efecto psicológico poderoso en los demás. Cuando te rechazan y no reaccionas como esperaban, algo en su mente se desconcierta. Esperaban herirte, desestabilizarte, pero no lo logran. Y eso los hace dudar. Comienzan a cuestionarse si quizás se equivocaron, si realmente fuiste tan insignificante como pensaban. Esa es la psicología inversa actuando a tu favor. Un hombre emocionalmente neutral no es un robot. No se trata de reprimir o negar lo que sientes. Se trata de no dejar que lo que sientes te domine. Puedes sentir tristeza, pero no actuar desde la tristeza. Puedes sentir frustración, pero no tomar decisiones desde esa frustración. Esa es la diferencia entre un hombre inmaduro y un hombre sabio. El primero reacciona, el segundo elige cómo responder. Pero no basta con ignorar y mantener la compostura. También debes usar el rechazo como gasolina. Como el combustible que encenderá tu transformación. Porque cada vez que alguien te diga que no, tienes dos caminos.
quedarte lamentando o demostrar con hechos que estaban equivocados. Y créeme, la segunda opción es infinitamente más poderosa. Cuando alguien te rechaza, básicamente te está diciendo que no eres suficiente para ellos. Pero ¿por qué deberías gastar tu energía explicándoles que se equivocan? ¿Por qué malgastar palabras cuando puedes construir hechos? Cuando trabajas en ti, cuando te superas, cuando te vuelves más disciplinado, más inteligente, más fuerte, más exitoso, no solo estás creciendo, estás haciendo que sus palabras pierdan sentido. Marco Aurelio lo resumió mejor que nadie: deja de hablar de cómo deberías ser un buen hombre. Sé uno. No te defiendas. No expliques. No supliques. Vive de tal forma que tus acciones griten lo que tus palabras nunca podrían decir. Que tu evolución personal sea la respuesta. Que tu crecimiento sea la venganza más elegante. Y aquí ocurre un fenómeno fascinante. Cuando mejoras, cuando triunfas, muchas veces aquellos que te rechazaron comienzan a verte con otros ojos. No porque hayas cambiado, sino porque ahora ellos sí pueden ver lo que antes ignoraron. Pero aquí está el punto crucial: ya no lo necesitas. No necesitas su aceptación. Porque tú te hiciste suficiente para ti mismo. Y esa autosuficiencia, esa convicción interna, es lo que te convierte en un imán. La paradoja es que cuando dejas de buscar aprobación, la gente empieza a buscar la tuya. Epicteto fue esclavo, pero su mente era libre. Soportó humillaciones, desprecios, pero nunca dejó de crecer. Nunca permitió que el rechazo de su condición lo definiera. Y ese es el ejemplo que debes seguir. Porque cuando haces del rechazo una chispa para tu progreso, esa energía se transforma. Se convierte en determinación. Se convierte en logro. Y tu transformación se vuelve innegable. Ahora imagina lo siguiente. Alguien te rechaza. Espera que te quiebres. Pero tú avanzas. Con dignidad. En silencio. No suplicas, no ruegas, no te explicas. Solo avanzas. Y un día, sin decir una sola palabra, tu vida se convierte en la respuesta que no pueden ignorar. Porque el éxito tiene una forma silenciosa de devolver los golpes con elegancia. Y precisamente ahí entra en juego el silencio. Esa herramienta subestimada. Esa respuesta que no requiere argumentos. Porque mientras tú callas, el otro escucha el eco de su decisión. Esperaban reacción, pero no la obtienen. Esperaban drama, pero no lo encuentran. Y eso los incomoda, los desestabiliza, los obliga a cuestionarse. Cuando eliges el silencio como respuesta al rechazo, estás tomando una de las decisiones más poderosas que un hombre puede hacer. No porque ignores lo que ocurre, sino porque entiendes que no todo merece tu reacción. En un mundo que reacciona a todo, el que permanece callado se convierte en un misterio. Y el misterio es una de las fuerzas más seductoras y respetadas de la naturaleza humana. Las personas esperan explicaciones. Esperan excusas, lágrimas, súplicas. Pero cuando no obtienen nada de eso, cuando su ofensa no obtiene el efecto esperado, comienzan a cuestionarse. ¿Por qué no se inmutó? ¿Acaso no le importaba? ¿Y si se dio cuenta de que yo no merezco su atención? Todas esas preguntas comienzan a llenar el vacío que deja tu silencio. Y ese silencio se vuelve más fuerte que cualquier palabra que pudieras haber dicho. Porque es firmeza. Es control. Es dominio. Zenón de Citio, el fundador del estoicismo, enseñó que la lengua puede causar más daño que los pies. Tropieza con tus palabras y perderás más que si tropiezas con tus pasos. Y es cierto. A veces hablar en exceso es solo una manera desesperada de mantener una conexión que ya no sirve. Mientras que el silencio no solo te protege, sino que establece una barrera clara entre tú y quien decidió darte la espalda. En la psicología humana, esto se conoce como disonancia cognitiva. Cuando alguien te rechaza, espera una reacción negativa. Si no la obtiene, su mente entra en conflicto. Se preguntan si se equivocaron. Empiezan a dudar de su juicio. Comienzan a ver en ti algo que antes no vieron. Y eso no sucede porque hayas hecho algo, sino precisamente porque no hiciste nada. Porque tu silencio habla más fuerte que cualquier discurso emocional. Esto no es indiferencia por cobardía. Es estrategia. Es una herramienta de alto calibre que solo los hombres que han cultivado el autocontrol pueden usar de forma efectiva. El silencio, cuando se combina con el trabajo en ti mismo, se convierte en una fuerza imparable. Porque mientras tú no dices nada, ellos observan. Observan cómo sigues creciendo. Cómo tu vida se eleva. Y ese contraste entre lo que esperaban que fueras y lo que realmente eres, es brutal. Ahora bien, ese silencio no significa que debas quedarte quieto.
Significa que usas tu energía para crecer, no para discutir. Que decides invertir en ti, no en convencer a otros. Que tomas la herida y la conviertes en fuerza. Y esa es otra lección que pocos aprenden. Cada rechazo encierra una enseñanza. Y si tienes el valor de mirarlo de frente, el rechazo te revela más sobre ti que cualquier halago o aceptación. Porque el rechazo, más allá del dolor, es un reflejo. Si lo usas correctamente, te muestra quién eres, en qué crees y en qué debes trabajar. No todos los rechazos son justos. Pero todos los rechazos son útiles si sabes extraer la lección. Tal vez tu ego necesitaba una sacudida. Tal vez tu enfoque era arrogante. O tal vez te acercaste a alguien que simplemente no tiene la capacidad de valorar lo que ofreces. No importa. La pregunta no es por qué te rechazaron. La verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? Los hombres estoicos no se victimizan. No señalan culpables. Se miran al espejo con honestidad brutal. Y desde ahí reconstruyen. Porque entienden que el poder está en su interior, no en manos de otros. Y esa reflexión, ese proceso de introspección, es lo que separa al que se queda estancado del que avanza hacia su mejor versión. Marco Aurelio enfrentó traiciones, decepciones y rechazos constantes en su vida como emperador. Pero nunca se desvió de su camino. Nunca dejó que esos momentos lo definieran. En lugar de eso, escribió, pensó, reflexionó, y convirtió cada obstáculo en una oportunidad para fortalecer su carácter. Y tú puedes hacer lo mismo. Puedes tomar cada no, cada mirada de desprecio, cada puerta cerrada, y usarlas como bloques para construir una versión más fuerte, más centrada, más decidida de ti mismo. Pero hay algo más que debes entender. El rechazo no justifica la falta de respeto. Y aunque no respondas con hostilidad, tampoco estás obligado a quedarte cerca. Ahí entra en juego la distancia. Una vez que has sido rechazado, es fundamental que mantengas una sana separación. No para castigar, sino para proteger tu valor. Para enviar un mensaje silencioso pero contundente: yo no me quedo donde no soy valorado. Ser cortés no significa ser débil. Puedes mirar a quien te rechazó, sonreír y desearle lo mejor. Pero después, seguir tu camino. Esa mezcla de cortesía y distancia es lo que muchos no entienden. Porque piensan que si eres amable, deberías seguir disponible. No. La amabilidad no anula tu dignidad. Puedes ser respetuoso y firme al mismo tiempo. Y esa combinación es temida. Porque es rara. Porque demuestra que no necesitas destruir para marcar límites. Solo necesitas claridad. Y aquí aparece un principio psicológico importante: lo escaso se valora más. Cuando te alejas, cuando retiras tu presencia sin drama, el otro comienza a sentir el peso de tu ausencia. Y esa ausencia, si fuiste un hombre de valor, empieza a dejar un vacío. Uno que no se llena fácilmente. Porque no todos ofrecen lo que tú ofrecías. No todos tienen tu fuerza, tu visión, tu presencia. Y entonces, sin decir una palabra, comienzan a entender. Y puede que vuelvan. Puede que se arrepientan. Pero para ese momento, tú ya habrás crecido tanto que no necesitarás su aceptación. Tu distancia, guerrero, no es castigo. Es afirmación. Es decir, yo valgo. Y no voy a insistir donde no soy bienvenido. Es psicología inversa pura. Porque le das a esa persona algo que no esperaba: la responsabilidad de la decisión. Ya no eres tú quien busca su atención. Ahora es esa persona la que se pregunta si fue sabio dejarte ir. Y aquí es donde ocurre la verdadera transformación. Ya no reaccionas desde el dolor. Actúas desde el propósito. Desde la claridad de saber quién eres y qué mereces. No como revancha, sino como una declaración silenciosa de tu evolución. Porque la verdadera venganza no es el resentimiento. Es el crecimiento. Y es que cuando aprendes a ver el rechazo como una etapa más en tu camino, dejas de temerlo. Porque sabes que cada vez que llega, es simplemente otra oportunidad de elevarte. Otra chance para descubrir una nueva capa de fortaleza dentro de ti. Otra prueba que, si la superas, te convierte en un hombre más sabio, más fuerte y más libre. El verdadero dominio del rechazo comienza cuando lo ves no como un obstáculo, sino como una herramienta. Cada vez que te cierran una puerta, cada vez que alguien no te elige, en lugar de pensar no soy suficiente, empieza a pensar, esto es una redirección. Porque eso es el rechazo, una señal de que no es ahí donde debes poner tu energía. Y cuando entiendes eso, te liberas. Dejas de perseguir lo que no te corresponde y empiezas a construir lo que sí está alineado contigo.
Imagina que cada rechazo es una pieza de entrenamiento. No para el cuerpo, sino para el carácter. Te fortalece la piel, te pule el ego, te aclara la mente. No porque el dolor desaparezca, sino porque ahora sabes qué hacer con él. Lo conviertes en enfoque, en disciplina, en dirección. Ya no necesitas que te acepten para sentirte completo. Te bastas. Te construyes. Y desde ahí, desde esa solidez interna, empiezas a atraer todo lo que antes parecía esquivo. El hombre que ha pasado por rechazos, pero que ha sabido interpretarlos correctamente, se convierte en alguien que ya no teme perder. Porque entiende que lo único que nunca puede perder es a sí mismo. Y ese tipo de hombre es magnético. No porque se lo proponga, sino porque emana un poder tranquilo. Un tipo de energía que no suplica, que no fuerza, que no ruega. Solo es. Y eso basta. Esa transformación ocurre cuando decides no ser esclavo de la validación externa. Cuando eliges, con firmeza, que tu camino no se define por los sí o los no de otros, sino por tu decisión de avanzar, con o sin aprobación. Porque el rechazo, si lo usas bien, te forja. Es el crisol donde se templa tu carácter. Es el frío que te obliga a encender tu fuego interno. Y es la oscuridad que te obliga a encontrar tu propia luz. Cuando transformas el rechazo en impulso, también estás haciendo algo más profundo, estás reclamando tu poder. Porque ya no reaccionas desde el vacío, sino que actúas desde la plenitud. Ya no necesitas demostrarle a nadie quién eres. Ya lo sabes tú. Y ese conocimiento es liberador. Pero esa libertad no viene sola. Requiere decisión. Requiere que renuncies al deseo de complacer. Que dejes de intentar cambiar la opinión de quien no te supo valorar. Que aceptes, con madurez, que no todos están preparados para ver tu valor. Y está bien. No es tu trabajo convencerlos. Es tu trabajo crecer. Es tu deber evolucionar. Y cuando lo haces, la vida te recompensa. No con aplausos, sino con paz. Con una sensación profunda de que, sin importar lo que ocurra afuera, tú estás completo por dentro. Y ese tipo de paz no se compra, no se finge, no se copia. Se gana. Se construye. Se merece. En este punto, puedes mirar atrás y ver cada rechazo no como una herida, sino como una marca de crecimiento. Cada no como un empujón hacia algo mejor. Cada desprecio como un filtro que eliminó lo que no estaba alineado con tu grandeza. Porque sí, guerrero, tú tienes una grandeza dentro de ti. Pero no se activa con aceptación externa. Se activa cuando decides, todos los días, ser tu mejor versión, con o sin aplausos. Y aquí es donde las mujeres de alto valor entran en escena. Ellas no buscan a quien las persigue con desesperación. Ellas respetan al hombre que se respeta. Que tiene un mundo interior tan rico, que su presencia no depende de nadie. Que puede amar, sí, pero que nunca se anula por amor. Que puede dar, pero sin dejar de darse a sí mismo primero. Ese hombre, el que ha usado cada rechazo como escalón, el que ha hecho del silencio su respuesta, el que ha crecido sin quejarse, es imposible de ignorar. No porque hable fuerte, sino porque su existencia ya es un testimonio. Porque donde va, transmite seguridad, serenidad y fuerza. Y eso se percibe, se siente, se respeta. Ahora, algunos te dirán que no puedes vivir sin exponerte. Que hay que insistir, que hay que luchar por lo que uno quiere. Y no están equivocados. Pero hay una gran diferencia entre insistir y humillarse. El primero parte del valor. El segundo, de la necesidad. Tú no necesitas a nadie para ser valioso. Y cuando actúas desde ahí, todo cambia. El rechazo ya no te destruye. Te refuerza. Ya no te hace dudar. Te hace avanzar. Ya no te define. Te revela. Porque el rechazo, cuando se interpreta correctamente, es simplemente una parte más del camino. Una parte que, aunque duela, te está formando. Te está preparando. Y te está afinando para cosas que aún no puedes imaginar. Entonces, guerrero, cuando la próxima vez alguien te rechace, recuerda esto, tú no estás perdiendo algo. Estás ganando claridad. Estás ganando fuerza. Estás siendo moldeado. No con palabras bonitas, sino con experiencias reales. Porque la verdadera evolución no ocurre cuando todo va bien. Ocurre cuando, a pesar de los tropiezos, eliges seguir con la frente en alto. Y no lo haces por orgullo. Lo haces porque te conoces. Porque te has trabajado. Porque sabes lo que traes a la mesa. Y quien no lo vea, simplemente no es parte de tu camino. Así de simple. Así de claro.
Entonces, ¿qué sigue? Seguir construyéndote. No para demostrar nada, sino porque lo mereces. Porque cada paso hacia tu mejora personal es una victoria silenciosa sobre cada rechazo que alguna vez te quiso detener. Porque tú decides que el rechazo no te marca. Lo usas, lo tomas, lo canalizas y lo transformas en disciplina, en propósito, en convicción. Y ese proceso, aunque solitario a veces, te lleva a un lugar donde ya nada ni nadie puede tocar tu paz. Porque ahora sabes que nada externo puede quitarte lo que tú has construido dentro de ti. Recuerda siempre esto: ningún hombre fracasa por ser rechazado. Solo fracasa quien no sabe qué hacer con ese rechazo. Pero tú, guerrero, ya lo sabes. Ya tienes las herramientas. Ya tienes la visión. Solo falta que actúes con firmeza. Así que si has llegado hasta aquí, es momento de dar el siguiente paso. De tomar el rechazo que una vez te dolió y convertirlo en el fuego que ilumina tu camino. Ya no necesitas aprobación. Solo necesitas determinación. Porque el hombre que puede enfrentar un no sin perderse a sí mismo, ese hombre, ya ha ganado. Y si este mensaje resonó contigo, si sientes que estás listo para usar el rechazo como una plataforma para tu grandeza, entonces haz lo siguiente: deja un comentario abajo diciendo reto aceptado. Comprométete contigo. Sé ese hombre que se construye a través de la adversidad. Suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas que fortalecen tu mente y tu espíritu. Comparte este vídeo con otros hombres que necesiten esta verdad. Y no olvides activar la campana para no perderte el próximo contenido que te ayudará a dominar tu mundo interno. Te dejo aquí otro vídeo que sé que te transformará aún más. Míralo después de este, porque será el siguiente paso en tu evolución. El camino está claro. Solo queda recorrerlo. Con firmeza. Con propósito. Y con la seguridad de que cada rechazo es, en realidad, un recordatorio de que estás hecho para algo más grande. Avanza, guerrero. El mundo necesita al hombre en el que estás destinado a convertirte.